Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, en un nuevo capítulo. Hoy día vamos a conversar con el senador Manuel José Sandón, representante de Renovación Nacional del sector oriente de la región metropolitana y oriundo de Puente Alto y Pirque. ¿Cómo está, senador? Muy bien, don Sergio, muchas gracias. Aquí recuperándome de las consecuencias del coronavirus. ¿Pasó susto o no? Más que susto, lo pasé mal y por eso aprovecho esta oportunidad, don Sergio, para todas las personas que nos escuchan, que se la tomen en serio. Este virus es muy peligroso, a los que no mata, nos deja muy mal parados y esto trae secuelas. Yo he tenido problemas con el azúcar, me he transformado en un semidiabético que no lo era, tuve neumonía, tuve herpes, bajé 5 kilos de masa magra, de masa muscular, perdón. No, es muy delicado, así que la gente se lo toma en serio porque uno a veces ve que la gente no le da importancia a esto. Es muy, Ahora, muy bravo. ¿se dio cuenta de repente que estaba con el problema o alguien lo advirtió de que podría ser COVID? Es que yo tuve 2 veces, que no se sabe si lo mantuve o no. La primera vez me aislé 14 días, todo impecable, no tuve casi, tuve muy pocos síntomas. Hasta tenía un certificado de la Universidad Católica que decía que yo estaba inmune. Y 2 meses después me empecé a sentir muy mal, y partí a la clínica. Y ahí me dejaron hospitalizado, estuve 10 días hospitalizado, aislado. Y después 14 días más encerrado en mi casa. Y lo pasé muy mal, porque, bueno, tenía dificultad a respirar, pero además era como que hubiera pasado una locomotora por arriba mío. Me dolía todo me sentía mal, te dolía la cabeza. Todos los malestares que uno ha sentido alguna vez en algo, los tiene juntos. ¿Y lo alcanzaron a intubar o no? No, no, gracias a Dios no. Tuve con oxígeno, pero no entubado, no. Ahora, este fenómeno que están viviendo los chilenos, todos los que pisamos esta tierra, y también los extranjeros que han venido a nuestro país, que son hartos también, es un fenómeno mundial. Y uno cuando ve el mapa y se encuentra, por ejemplo, que la zona que lo vio nacer a usted como hombre de la política, primero como alcalde de Pirque, después como alcalde de Puente Alto, es una zona que tiene mayor cantidad de muertos, dentro de los 14.000 y tantos que tenemos en Chile. Puente Alto figura con un número muy elevado, porque hay una asociación que se ha hecho, y yo no sé qué le parece a usted, entre los niveles de pobreza y las posibilidades de contagiarse. Y Puente Alto es una de las zonas que tiene mayor cantidad de campamentos, por ejemplo, donde la pobreza es un factor determinante. ¿Cómo ve todo ese fenómeno y de qué manera se está enfrentando? Mire, Sergio, en su pregunta, que tiene un pequeño error, Puente Alto no es de las comunas que tiene más campamento, lo que tiene es más hacinamiento. Puente Alto y sobre todo los Bajos de Mena y algunos otros sectores como la Villa Carol Ursúa, etcétera, son sectores en que familias viven en 36, 40 metros cuadrados, viven absolutamente hacinados. Y ahí es donde realmente el efecto multiplicador de este virus es impresionante. Al día de hoy, Puente Alto todavía no baja de niveles peligrosos y lleva un par de meses en cuarentena. Realmente es muy, muy complicado y cuesta mucho cumplir un aislamiento en esa. Yo pensaba cuando estaba hospitalizado, la suerte que yo tenía con respecto a cualquiera de mis amigos o vecinos de Puente Alto, que si le hubiera pasado lo mismo, tuvieran que hacer una cuarentena en su casa, es imposible. Un baño, una familia inmensa, hacinados, muchos duermen en los colchones, en el living, cuando en la noche llega la noche, se ponen colchones. Entonces, Puente Alto tiene altos niveles de hacinamiento y eso nos demuestra un poco lo que yo en la pre-campaña presidencial que tuve hace un par de años atrás denuncié, que Chile era un país mucho más vulnerable de lo que parecía, que Chile era un país que tenía dos realidades, un Chile que lo pasábamos bien y un Chile que lo pasaba mal, que teníamos una tremenda clase media con miedo a envejecer, a enfermarse, a perder la pega. Y, y desgraciadamente esta pandemia, don Sergio, nos ha demostrado que nuestro Chile era mucho más vulnerable, por lo menos de lo que yo pensaba, más vulnerable. Y Puente Alto es un ejemplo. Esa gente está en cuarentena,
Pero claro, viven en blogs de veintitantos departamentos, departamentos de 40 metros cuadrados, 2 familias por departamento, imposible que no se contagien. Ahora, cuando uno ve esta realidad, dice, bueno, el Estado ha hecho gestos. Primero una caja de ayuda, después otra caja de ayuda, después ingreso familiar de emergencia. A la gente de la región metropolitana que usted representa, ¿ve que le haya llegado esa ayuda? La situación de la clase media también, que ha visto deteriorar su condición de vida junto con su familia. ¿Cómo ve ese cuadro usted hoy día? Yo lo veo muy difícil, pero hay que reconocer que el Estado de Chile ha hecho un tremendo esfuerzo y que cuando vimos este problema, ya lo estábamos conversando en marzo, jamás nos imaginamos que iba a durar lo que va a durar y puede que siga por mucho tiempo. Entonces, aquí hay que tener una autoridad, una política muy responsable, porque claro, el gobierno puede dedicarse a entregar plata, bonos y un montón de cosas, y después se van, y el próximo gobierno va a quedar endeudado hasta el cogote. Por eso que yo fui un gran defensor del 10% de la AFP, que el retiro del 10% de la AFP, por un lado, podía ser técnicamente del punto de vista previsional una mala medida, pero del punto de vista de una pandemia, de una emergencia que nos tiene a todos desesperados, era una buena medida. Y se demostró que a pesar que los agoreros decían que este país se acababa, que quedaba grande, que no iba a ser así. Claro que en una pandemia, don Sergio, como esta, cualquier ayuda es poca, sobre todo a esas familias, ¿no es cierto?, que son de clase media, que tienen su hijo en un colegio pagado, que tienen un hijo en la universidad, que están pagando el auto, que están pagando la casa. Esta situación es realmente catastrófica. Y espero, ¿no es cierto?, que seamos capaces, con mucha unidad, con buena política, que aquí la política va a ser súper importante para tener acuerdos transversales, para poder sacar este país arriba. Ahora, senador Sandón, cuando uno ve el cuadro que tenemos, que en algún momento se pensó que esto iba a declinar en corto tiempo, por algunos así lo plantearon, pero sin embargo estamos en medio todavía de la tormenta, porque los casos llegaron a un límite que no siguen descendiendo, digamos, en cuanto a cantidad de contagiados y de personas muertas. Tenemos un alto número que nos ubica, digamos, en los primeros lugares de este ranking nefasto aquí en América Latina. Una de las fórmulas a que usted hacía alusión dice relación con el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Pero ha surgido una iniciativa de algunos parlamentarios de apuntarle nuevamente al 10% porque este fenómeno que estamos viviendo sanitario llegó para quedarse por largo rato. Incluso el presidente de la República reconoció no hace mucho que estamos en una línea de alcanzar hasta 3 millones de personas sin trabajo, 3 millones de personas cesantes, y eso tiene que ver, digamos, con un efecto multiplicador que afecta a las familias a que pertenecen estos trabajadores o trabajadoras. Mire, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es la responsabilidad que tienen que tener parlamentarios para hacer propuestas que pueden parecer muy bonitas en un minuto y que pueden ser muy malas en el futuro. Porque yo creo que hay que buscar cualquier alternativa distinta a seguir sacando plata de los fondos de pensión. Si en algún minuto hay que sacar más, habrá que sacar más. Pero creo que en este minuto el Estado tiene herramientas para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no sacamos nada con tener pan hoy día y hambre para mañana. Que esas personas queden sin jubilación y que el Estado no sea capaz de cubrir esa jubilación. Entonces, yo creo que se están apurando, están haciéndolo un poquito para generar noticias. Creo que no hay un sustento económico de una propuesta seria detrás de eso. Yo he escuchado a un montón de economistas de centro izquierda hablar de este tema, de que aquí hay que ser capaz, como dice, de confluir, ¿no es cierto?, la emergencia actual con las herramientas que tiene el Estado para solucionarlo y también lo que viene después. Y eso lo miro sobre la base de la capacidad de deuda que tenga el país, como también la capacidad de ahorro que tenga la persona para tener una jubilación decente. Entonces, es súper difícil apuntarle a la medida exacta, pero escuchando a muchos economistas muy capaces, expresidente del Banco Central, como Gregorio, y ex ministros de Hacienda de distintos gobiernos,
es que hay que ser sumamente responsable en estas medidas, porque estas medidas todas tienen consecuencias en el futuro. Y esas consecuencias tienen que ser las menores. Por supuesto que partiendo de la base que tenemos que solucionar el problema de hoy día. Ahora tenemos desafíos del punto de vista, digamos, del sistema democrático, institucional, que son bien potentes. Tenemos el plebiscito del 25 de octubre, en un par de meses más, y al mismo tiempo elecciones que se van a realizar dentro del próximo año, que son trascendentes, elecciones de jefes comunales, de concejales, de consejeros, Gobernadores regionales. diputados, senadores, y hasta va a terminar todo esto con el presidente de la República. Entonces, pero yo quiero plantearle lo del plebiscito. Hay una discusión con respecto a si las personas que están afectadas por COVID deberían ser autorizadas para ir a votar, si habría que tomar medidas especiales, si habría que llevarles una urna a la casa para que voten, en fin. ¿Cuál cree usted que debe ser el camino o simplemente abstenerse de votar, como dijo el ministro de Salud? No, yo creo que lo que dijo el ministro de Salud está hablando del acto eleccionario normal, como el que conocemos, del peligro que tiene que una persona que esté contagiada con coronavirus o COVID-19 vaya a votar. Es del punto de vista sanitario. Del punto de vista político, como estamos en una pandemia, yo creo que el Estado tiene que buscar cualquier fórmula para evitar que vayan a ese local a votar, a no ser que exista un local especial para gente que tenga corona, o buscar cualquier medida, como está dando un ejemplo usted, a no ser que tengan un voto electrónico especial o una urna, etcétera. Ojalá seamos capaces de que todos los que quieran votar puedan votar. ¿Ah? Y que no sea un castigo al tener corona, doble castigo. Tener coronavirus y además de tener corona, COVID-19, no poder votar. Pero yo insisto y entiendo que lo que dijo el ministro es un análisis desde el punto de vista sanitario. No es que no deban votar, es advertirle al gobierno y advertirle al que va a tener un problema. Señores, los que están contagiados y están con COVID positivo no deberían ir a un lugar normal. Por supuesto, por razones de salud de ellos mismos y de las demás personas. Pero tenemos que buscar que este plebiscito, que para mí es fundamental, sea lo más representativo posible. Yo creo, don Sergio, que aquí hay un análisis que hay que hacer. Mucha gente de mi sector todavía cree que en octubre, para el estallido social, eran poco menos que delincuentes, violentistas los que habían salido a la calle. Y está claro de que no eran delincuentes, que no eran violentistas y que era una gran mayoría de chilenos que estaban molestos con el sistema y que querían que existiera un cambio. Entonces, lo primero es que la gente de mi sector entienda que Chile cambió, que ya no es el mismo, que ese pacto que se hizo el año 89, que usted lo vivió mucho mejor que yo, digamos, porque estaba en la prensa, etcétera, que hubo y existió un pacto implícito, un pacto social que nos generó una transición ejemplar a la democracia, ¿no es cierto? Se acabó, se agotó. Y hoy día el gobierno, el presidente Piñera, que valoro lo que dijo en su cuenta pública, tiene que asumir ese compromiso, que tenemos que tener un plebiscito porque Chile necesita una constitución que nos una. Sé que algunos venden irresponsablemente, que aquí poco menos que se acaban todos los problemas porque hay nueva constitución y usted sabe mejor que yo, eso no es así. Pero tenemos que buscar una nueva constitución y un nuevo pacto social tratando de alejar los extremos, porque aquí hay un grupo de personas que, y lo digo con mucho respeto, todavía sueñan con Allende, con el socialismo, con Cuba, con el dogmatismo de que nada se puede cambiar, que todo es libre mercado, todo libertad, ¿ah? Y al final esos dogmáticos nos han traído un tremendo problema. Y tenemos que alejarnos de esos fanáticos para buscar, ¿no es cierto?, un proceso eleccionario y poder construir una constitución que eso nos una y aprovechemos lo que hemos ganado este año y cambiemos lo malo. Ahora, usted ha hablado de la construcción de un nuevo concepto en el sector que usted representa, una derecha social. Esa derecha social, ¿usted cree que tiene barreras muy importantes que superar? Es como una carrera de largo aliento, pero tiene que ir saltando una serie de vallas.
¿Qué le parece si hablamos de eso a la vuelta en la segunda parte de esta profundidad de campos aquí en el canal del Senado? Ya pues, muy bien. Hacemos una pausa y a usted que está siguiendo esta conversación, le invito a que se quede con nosotros en Profundidad de Campos, el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos con el senador Manuel José Osandón, representante de la región metropolitana en la Cámara Alta. ¿Sigue militando en Renovación Nacional o se suspendió con su militancia? Mire, yo me suspendí. Yo pedí suspensión porque como a mí me acusaron injustamente de tráfico de influencia y me van a formalizar, yo quiero defenderme libremente y no involucrar a nadie y voy a demostrar, igual como lo hice cuando me acusaron de la boleta falsa en el debate presidencial, usted se acuerda que me tuvieron que pedir disculpas públicas, voy a llegar a lo mismo porque yo jamás he hecho algo así. Fui alcalde 20 años, don Sergio, usted puede revisar mi historial. No hay ni una sola vez que la Contraloría haya objetado algo económico o algo irregular en mis 20 años, y menos me voy a estar ensuciando las manos por una porquería y que además tengo principios. Desde chiquitito me educaron que la corrección, la honorabilidad y la honradez son fundamentales. Así que bueno, así es la vida. ¿Usted ha pensado que esta situación se puede prolongar en el tiempo y traducirse en un impedimento, por ejemplo, para ser candidato a la reelección como senador o eventualmente participar en una primaria para la presidencial en el bloque de la derecha, ¿no? Mire, la verdad es que yo confío en la justicia, tengo un grupo de abogados que me están defendiendo, tengo claro que yo no he hecho eso y yo estoy dispuesto a todo. Mire, yo no soy un parásito de la política. Yo siempre entré a esto por servicio público y no me preocupa lo otro. No creo que tenga ningún problema ir a la reelección ni nada, pero hoy día no estoy preocupado de eso. Hoy día estoy preocupado de la pandemia, de cómo podemos ayudar y de defenderme para poder limpiar mi nombre, que fue ensuciado en forma muy malintencionada por un primo mío muy cercano. Ahora, bueno, usted va a concurrir, digamos, a esta sesión de formalización y ahí tiene dos alternativas, digamos, retrucar o entrar a colaborar directamente en la investigación. ¿Cuál va a ser la estrategia de los abogados? ¿No la han definido todavía o la definieron ya? A ver, yo declaré y hemos cooperado en todo. Yo no me he escondido en mi fuero ni en nada, todo lo contrario. Pero, pero en el fondo yo no voy a llegar a ningún acuerdo de nada porque no voy a reconocer algo que yo no he hecho. Yo tengo mi conciencia muy tranquila, yo sé lo que he hecho y lo que no he hecho, y esta es segunda vez que me acusan para dañarme políticamente, porque aquí hay un daño político, pero esperemos la justicia, pues, como lo hicimos con las boletas falsas. Oiga, usted, por allá por el 2003, corríjame si me equivoco, eh, surgió con un planteamiento que era sorprendente para muchos, hablando de una derecha social. ¿Usted cree que esa situación prendió por una parte porque tenía un respaldo ciudadano, un reconocimiento, qué sé yo, incluso en redes sociales, pero eso también al mismo tiempo le ha generado una cantidad de enemigos dentro de su mismo sector, ¿o no? Por supuesto, pues, don Sergio, no es gratis haber hecho lo que hice cuando negocié con el presidente de la República cuando era candidato la ley de pesca, cuando me fui contra los bancos por los abusos de las tarjetas de crédito o las tarjetas. Mire, hoy día me dio mucha alegría porque ayer me topé con una persona que tenía una cuenta root, una persona bastante modesta, que le habían robado, ¿no es cierto? Le habían clonado su tarjeta y había un sueldo. Y me dijo, mire, en menos de una semana el banco me había devuelto la plata. O sea, ese proyecto, que es un proyecto hecho con mi equipo, ¿no es cierto?, lo logramos. Y eso no es gratis. Lo de la derecha social hoy día yo veo con mucha alegría como Mario Desbordes habla de la derecha social, como el mismo Joaquín Lavín dice lo mismo que yo dije hace años atrás, pero a mí me acusaban de traidor, me acusaban de populista, porque yo decía, mire, si es muy sencillo, como lo dijo don Adolfo Saldívar hace muchos años atrás, este modelo hay que corregirlo y hay que combatir los abusos.
hay que aprovechar las cosas buenas, pero tenemos que trabajar por un país más humano, más solidario, un país mucho más inclusivo y darle más certezas a esa clase media que es súper vulnerable. Entonces, más que irnos a la ideología, tenemos que trabajar para conectarnos con la gente, ¿ah? Y luchar en serio contra eso, contra esa desigualdad, contra la concentración de la riqueza, contra la pobreza, que hemos mejorado mucho. Sí, reconocer que hoy día somos un país mucho mejor que antes, cierto, pero el modelo había que corregirlo, había que hacer los cambios que tenían que hacerse. Y lo mismo en las instituciones. En las instituciones hay que, en la nueva constitución, revisar, más que revisar si tenemos o no tribunal constitucional, Consejo de Defensa del Estado, Fiscalía, etcétera, ver cómo se eligen a esos miembros, cómo vamos a lograr que esas autoridades no tengan un domicilio o una amistad o una ligación con el mundo político, porque si no, al final nadie confía en las instituciones. Y en eso hay mucho que hacer, y yo creo que la derecha social jugará un rol clave, es clave, porque es una reflexión, ¿no? Una reflexión que yo vengo haciendo hace muchos años atrás y que hay mucha gente que la entiende así. Fíjese que una persona me trataba de simplificar este concepto y decía, mira, a mí me gusta ir al mall, decía, a mí me gusta tener un buen celular, a mí me gusta tener ciertas cosas, acceso a ciertos bienes y servicios, a viajes, pero lo que yo quiero es que no existan abusos. Por lo tanto, que no exista concentración de la riqueza, que solo hayan 2 o 3 cadenas de supermercados y los almaceneros caen todos en el camino, etcétera. Esos son los cambios que hay que hacer, ese es el sueño, pero eso no depende de una persona, no. Es de entender la lógica de lo que este país necesita. Ahora, cuando usted habla de derecha social, el 2013 y proyecta, digamos, ese concepto en el tiempo, recibe las críticas que señalaba con tanta fiereza, incluso como usted describe. Al mismo tiempo, hoy día ya se perfila Joaquín Lavín como candidato presidencial y se autodenomina socialdemócrata. Alguien me decía que le está robando los huevos al águila, a usted y a otros que son de la derecha social y a algunos de la centroizquierda que también se consideran socialdemócratas. ¿Usted le cree a Lavín? No tengo por no creerle, pero yo creo que en tiempo de campaña se dice mucho y yo creo que lo que importa de verdad, don Sergio, es lo que uno hace realmente en ese momento, porque las palabras se las lleva el viento. Si hay un cambio profundo, Lavín sería buenísimo, porque él es una persona absolutamente ligada a la derecha económica, Universidad del Desarrollo y todos sus amigos cercanos, ¿no es cierto? Y en el fondo, hoy día, que una persona como Lavín acoja lo que yo vengo planteando hace mucho tiempo, el mismo Mario Desbordes, etcétera, me parece muy bien. Y si lo pueden mejorar, mejor, pues. Si es de verdad todo esto que está haciendo, y no tengo por qué dudarlo, ¿cuál es el verdadero desafío de la política chilena? Consiste en llegar a un gran acuerdo transversal con los sectores más moderados de la centroizquierda, de la centroderecha, para, ¿no es cierto?, transformar todas estas cosas en realidad y no solo en promesa. ¿Ah? Pero yo insisto que hoy día no es el minuto para ninguna candidatura presidencial. Yo creo que todos tenemos que abocarnos con responsabilidad en una tarea que es reactivar el país, en superar la crisis social y sanitaria, porque hoy día no hay derecho para anteponer intereses personales sobre los de nuestros ciudadanos que están sufriendo. Ahora usted, como aquí hablamos de Lavín, le salió gente al camino a Lavín. Erling Matei dice que con la desafección que produjo Lavín, uno puede pensar en la presidencial, o sea, ella podría ser candidata a la jefa comunal de Providencia, y no cree en el giro ideológico de su par de Las Condes y lo acusa de actuar en forma populista, así aparece en el diario. Y si yo le creyera a Lavín, él debiera irse a militar en el PPD. ¿Es tan así la cosa, la ve usted o no? ¿O cree que es una manera también de salirle al camino a Lavín con este discurso que sorprendió a muchos? A ver, mire, don Sergio, Lavín ha tenido muchos cambios. Fue aliancista cheritista, ha hecho 1000 cambios. Entonces, lógicamente que da para dudar,
pero yo no quiero dudar, quiero confiar. Yo creo que si Eri Matei plantea eso como posibilidad de ser candidata presidencial, insisto, no es el minuto, hoy día tenemos que estar preocupados de otras cosas. Pero ¿por qué PPD? Eso no lo entiendo. ¿Por qué izquierda? Además, como si fuera pecado ser de centro izquierda, digamos. Yo creo que lo que nosotros planteamos, y que Lavín está copiando, es que este modelo necesita correcciones. Y sí, claro, necesita correcciones con mucha fuerza en temas sociales. Esto de la libertad absoluta, que nadie se controla, que todo se autocontrola, se ha demostrado que no funciona, porque si usted se fija que los grandes defensores del sistema son los que se coludieron. Así que injusta la crítica y veo, claro, es cierto que si uno lee, ¿no es cierto?, la entrevista de la tercera de Lavín, no son los planteamientos que yo por lo menos escucho en los senadores de la UDI, como tampoco es una entrevista que tenga contrapreguntas. A mí me da la impresión que ahí hay toda una estrategia de campaña, y eso es casi un manifiesto que presentó y a Lavín le prestaron las hojas de un diario, ¿no es cierto?, para hacer un planteamiento. Pero atacar por atacar no me parece que sea el minuto. Y claramente Lavín es candidato presidencial y está en una estrategia clara, está preocupado de eso. Ahora, volvamos al plebiscito. ¿Qué le parece? Las franjas ya están trabajando en función de promover las posiciones, tanto para el apruebo como para el rechazo. ¿A usted no lo han llamado para el apruebo o para el rechazo? Sí, a mí me han llamado muchas veces para el apruebo. Y yo estoy por el apruebo porque para mí es evidente que el país necesita un cambio de diseño, Sergio, que comienza con una nueva constitución y que represente a todos los chilenos, como le dije al principio, que nos una. Y yo creo que es el momento de recoger las verdaderas inquietudes de la ciudadanía y nosotros ponernos al lado, alejarnos de los dogmas y tratar de mejorar el sistema. Yo no le doy mucha importancia a la franja, yo quiero darle mucha importancia a quienes van a estar en esa asamblea, porque el apruebo va a ganar lejos, lejos. Si aquí eso está sin discusión. El tema es quiénes van a liderar ese grupo para que sean gente con sentido común, con lo que hemos conversado hace un rato atrás, buscando el bien común, alejarse de los dogmas, alejarse de los extremos y buscar el desarrollo en paz, armonía, con armonía y en forma transversal para enfrentar el futuro de Chile y agarrar este país que tiene estos problemas pero que ha mejorado mucho y transformarlo en un país mejor. Pero para eso damos generosidad. Necesitamos que los que estén ahí sean capaces de ceder y aportar. No solo que esto se transforme en una guerra o una guerrilla de dogmáticos que se traten de matar unos con otros, porque ahí lo único que vamos a hacer es perjudicar el futuro de Chile. Ahora, cuando usted habla de buscar el bien común, uno dice, bueno, en la Constitución se podría conseguir ese objetivo, y uno de los puntos que hoy día aparece como conflictivo es el derecho de propiedad. ¿Y en qué concretamente? En el agua, por ejemplo. Aquí hay gente que no tiene ni un litro de agua potable, no tiene alcantarillado, y hay otros que disponen grandes cantidades de agua, que las venden los derechos, los arriendan los derechos, en una situación que se considera por los críticos como de inequidad absoluta. ¿Usted cree que con una nueva constitución eso se puede corregir? A ver, lo que pasa es que eso se ha manipulado mucho porque el Código Civil actual reconoce que el agua es un bien nacional o público. Y la legislación actual le permite al presidente de la República expropiar el agua para el consumo humano. Pero como usted lo plantea, yo creo que el agua sí debe ser un bien nacional o público en la Constitución. Yo voté en contra de eso cuando tuvimos la reforma en el Senado, porque era una reforma que era un parche. Y yo creo que esto hay que hacerlo bien. Y esto tiene que ir sobre la base de un nuevo código de agua que permita, ¿no es cierto? Si aquí no se trata de quitar el agua a nadie, porque mire, don Sergio, el futuro de Chile va a ser que Chile sea una potencia agroalimentaria. Nosotros tenemos, para competirle al cobre, que no seamos solo el cobre,
transformarnos en una comuna agroalimentaria. Vamos a ser capaces de alimentar a Asia, a China. Tenemos un mercado inmenso ahí. Y por eso que las reglas claras en el agua son fundamentales. Pero con las priorizaciones que usted está diciendo, no puede haber, nunca en ningún lugar se puede permitir que alguien no tenga agua para la bebida y que sobre el agua al otro lado. Y hay que hacer, porque mire, quiero contarle que en Chile el 80% del agua se va al mar. El 80% del agua de este país se va al mar. Y nosotros necesitamos regar más de 1 millón de hectáreas para poder ser una potencia alimentaria. Por lo tanto, tenemos que hacer un nuevo código de agua bien hecho, que le dé garantía a los que inviertan, como también le dé garantía a la gente que necesita tomar agua, porque esa es la primera prioridad lejos. Y eso no está en discusión. Pero si usted no da esas certezas, nadie va a invertir. Nadie va a plantar cerezo, ni ninguna fruta, ni nada que sea para exportar, que le da muchos beneficios a Chile, no solo por impuestos, sino por trabajo, porque genera riquezas. Pero insistiendo que la ley tiene que ser muy clara, que aquí la prioridad de un bien nacional de uso público, como es el agua, tiene que estar en la Constitución y que además tiene que tener primera prioridad el consumo humano. Una pregunta con respuesta corta, porque ya estamos pasados en el tiempo, me dice acá el director, y el productor también están desesperados. Pero no se desespere, muchachos, tranquilo, porque la vida es corta y dura. Oye, senador, ¿usted es partidario de los escaños reservados para los pueblos originarios? Sí, pero lo que hay que estudiar bien es el número, porque ahí hay mucha distorsión. Pero yo no estoy cerrado a eso. Bien, queremos agradecerle al senador Manuel José Sandón esta conversación aquí en el canal del Senado en Profundidad de Campo. Senador, ya nos volveremos a encontrar porque, bueno, tenemos un largo proceso electoral con varios capítulos, por lo tanto, siempre es oportuno conversar también de las leyes que están en trámite en el Congreso Nacional, donde el Senado tiene un rol muy gravitante y ha tenido un trabajo bien intenso en el transcurso de los últimos meses. Gracias, senador, y que tenga una buena jornada. Muchas gracias, don Sergio. Gracias por la entrevista. Y a usted también que está siguiendo estas conversaciones aquí en el canal del Senado, lo invitamos para una próxima sesión, siempre en Profundidad de Campos. Será hasta la vista.